cortante. Es decir, ustedes saben también que se desarrollan esfuerzo cortante, digamos, ¿no? Pero en esta primera parte nosotros no vamos a ver lo que es el diseño a esfuerzo cortante. No vamos a ver eso, eso recién se lo ve al final de la materia, digamos, ¿no? Para el examen final. Entonces, por eso que acá no, todavía no hemos planteado la fórmula que me determinan a mí estos estribos, digamos, ¿no? Porque no vamos a analizar esfuerzo cortante en esta primera parte. Ya, entonces habíamos determinado la armadura principal en tracción, la armadura de percha y la armadura de piel, ¿no es cierto? Ahora lo que resta es que tenemos que ponerle, porque lo que hemos calculado acá es simplemente el área de armadura requerida. Ahora, ustedes saben que lo que vamos a colocar nosotros son fierro, digamos, es decir, son las barras de acero son lo que vamos a colocar. Entonces acá lo siguiente que tengo que hacer es determinar el número de barras de acero para llenar esa área que yo he determinado ahí, digamos. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces una vez yo tengo que el área requerida es de 14.31 centímetros cuadrados, el área requerida de armadura para poder resistir este momento de 34 toneladas metro que me ha botado el diagrama de momento, digamos, que en este caso el momento máximo está debajo de la carga puntual. Entonces, a continuación lo que tengo que hacer es el cálculo y tengo que ver qué cantidad de barras le voy a meter, digamos, ¿no? Para ello yo puedo utilizar o tengo que utilizar esta formulita de acá, digamos, para darme cuenta qué cantidad de barras va a llevar eso, digamos. Donde esta formulita dice que el número de barras va a ser igual a la armadura total sobre la armadura del fierro que yo quiero meter, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, para lograr esto, yo lo que tengo que saber es esta tablita de acá. La tablita donde está el diámetro de la barra y donde está lo que viene a ser el área de la barra, ¿no es cierto? Vamos a aceptar a uno más. No, no hay nadie más. Entonces, esta tablita ustedes la tienen que tener ahí anotada o bien se la tienen que saber de memoria, digamos. No es difícil saberse de memoria de esta tablita de acá porque los diámetros comunes son estos de acá, fíjense. Son 8 diámetros que generalmente son los que se utilizan, que son el fierro de 6 milímetros, un fierro cuyo diámetro es 6 milímetros o un cuarto de pulgada, digamos. El fierro cuyo diámetro es 8 milímetros o 5 cuartos de pulgada, podríamos decir. Un fierro cuyo diámetro es 10 milímetros o 3 octavos de pulgada. Un fierro cuyo diámetro es de 12 milímetros, otro cuyo diámetro es de 16 milímetros, etcétera, ¿no? Entonces, esa tablita ustedes la tienen que tener, digamos, o se la tienen que saber de memoria, mejor si se la saben de memoria, ¿no? ¿Y qué es lo que deben saber? Lo que deben tener presente es el diámetro que corresponde, es decir, este diámetro de 10 significa 10 milímetros o 1 centímetro, digamos. Este diámetro de 12 significa 1.2 centímetros. Este diámetro de 16 significa 1.6 centímetros, etcétera. Y aquí abajito está el área, fíjense. El área en centímetros cuadrados, ya está esto. El de 6 milímetros dice que tiene un área de 0.28 centímetros cuadrados, el de 8 milímetros tiene 0.5, etcétera. Eso es importante que debemos tener presente nosotros, lo que viene a ser el diámetro del fierro y lo que viene a ser el área del fierro, ¿no es cierto? Eso tienen que saberlo, digamos, ¿no? Y es por eso que yo acá le dije que este tema es muy importante. Lo que viene a ser la unidad número 3, donde está la característica de los materiales, es importante porque ahí ustedes aprenden a ver cuál es la capacidad que tiene el acero para soportar carga, ya sea bien traccionado o bien comprimido, y cuál es la capacidad del hormigón que tiene para soportar carga, digamos, ¿no? Cuáles son las características mecánicas de ambos materiales, digamos. Cuál es su aptitud que tienen ambos para soportar carga. O sea, en este tema número 3 lo que nosotros hacemos es conocer a los materiales, digamos, ¿no? Ustedes no pueden hacer un buen diseño si no conocen a los materiales, digamos. Tienen que conocerlo, tienen que interactuar con ellos, digamos. Si ustedes quieren diseñar algo, ¿cómo van a diseñar algo? Porque nosotros lo que diseñamos son estructuras, ¿no? Y una estructura que es un elemento destinado a soportar carga, ¿no? Eso es lo que es una estructura.
Entonces, si yo no conozco a los materiales que le voy a colocar a esta estructura, ¿cómo voy a saber si me va a aguantar las cargas que le voy a poner o no me va a aguantar? ¿No? Entonces, por eso que yo tengo que conocer. Y este tema número 3 nos da más o menos un rasgo, ¿no? Nos da más o menos un pantallazo de eso, ¿no? De cuál es su aptitud de los materiales para soportar carga. Listo, pero le decía que esta tablita ustedes o bien se la tienen que saber o bien se la tienen que tener anotada, ¿no? Porque aquí están los diámetros de los fierros que van a ocupar. Entonces teníamos acá, les había dicho que para determinar el número de barras requerido para el área que yo he determinado, tengo que ocupar esta formulita de aquí. Y comenzamos. Entonces aquí hay que ir tanteando, ¿ya? Pero los diámetros que generalmente ocupamos nosotros son el fierro de 25 milímetros y el fierro de 20, digamos, ¿no? Aquí yo puedo empezar a tantear con cualquier diámetro de fierro, cualquier otro puede empezar con fierro de 20 milímetros y ve qué número de barra le sale y ahí ya adopta, digamos, su número de barra, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, en este caso yo he comenzado con un fierro de 25 milímetros. Para fierro de 25 milímetros significa eso. Entonces, si yo me vengo acá a la tabla, ¿qué área tiene un fierro de 25 milímetros? ¿Dónde está? Está aquí, ¿no? Fíjense que el fierro de 25 milímetros dice que tiene un área de 4.91 centímetros cuadrados. Entonces, aplicando esta formulita que está acá, la armadura requerida, la armadura total requerida es 14.31 centímetros cuadrados, o sea, la armadura que me ha salido a mí por cálculo, y la armadura del fierro es 4.91 centímetros, ¿no? Lo que les decía ahorita, esto lo saqué de toda la tablita esa. Entonces, si yo le coloco fierro de 25 milímetros, ¿cuánto fierro voy a requerir? Fíjense que me sale que voy a requerir 2.914 barras de 25 milímetros, ¿no? Entonces, como no puedo colocar en decimales, lo que yo voy a hacer es redondear, pues, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros es redondear para no colocar en decimales, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que aquí una opción es la que yo puse acá, digamos, adoptar 3 fierros de 25 milímetros. Entonces, fíjense que el número de barras requerido para llenar esta armadura de acá, esta área requerida de armadura de acá de 14.31 que me ha dado el cálculo, son 3 barras de 25 milímetros. Aquí siempre se redondea al mayor, ¿ya? Yo no puedo redondear nunca al menor. ¿Por qué? Porque el área de armadura que yo adopte tiene que ser mayor, tiene que ser siempre mayor al área de armadura requerida por cálculo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, calculan cuánto de armadura es lo que voy a colocar con estos 3 fierros de 25 milímetros, a ver, calculemos, ¿cuánto sería 3 por 4.91? 4,91. ¿Cuánto sería? A ver, lo calculamos. 3 por 4.91. ¿Cuánto le sale? ¿Alguien tiene alguna calculadora por ahí, por si acaso? 14,73. 14,73, dice. Entonces, fíjense que esta área de armadura que yo voy a colocar, porque ya voy a colocar estos 3 fierros de 25 milímetros, es mayor a 14.31, mayor a esta de acá, digamos. Y siempre tiene que ser así, ¿no? Obviamente, para que haya seguridad de que esa sección no va a fallar, porque si yo le coloco aquí la cantidad de fierro que yo voy a colocar tiene un área menor a la requerida, entonces ahí no voy a tener seguridad y puede que la sección me falle, digamos. Entonces, por eso que la cantidad de barras que ustedes coloquen les tiene que dar un área que tiene que ser siempre mayor a la de acá. Es por eso que aquí la cantidad de barras que les sale a ustedes aquí siempre tienen que redondear, porque nunca le va a salir así exacto, digamos. Siempre tienen que redondear al mayor para que garantice eso, pues, ¿no? Entonces, listo. Una vez ustedes determinan qué cantidad de barra tienen que colocar, en este caso nos ha salido 3 fierros de 25, cualquier otro puede agarrar y tantear con fierro de 20 milímetros, ¿ya? Si ustedes tantean con fierro de 20 milímetros, porque eso es a criterio, digamos,
tal vez le va a salir más barra, digamos. Por ejemplo, si yo agarro y tanteo con fierro de 20 milímetros, aquí obviamente lo que cambia es el área y aquí sería 3.14 por decir algo. Y en ese caso, ¿qué cantidad de barra necesito? Seguramente voy a necesitar más fierro. ¿Cuánta barra sale? A ver. Si yo agarro y pongo de 20 milímetros, ¿cuánta barra sale? 14.31 sobre 3.14. 5. 4,5. 4.5, ¿no? Entonces, 4.5 y obviamente acá fíjense que si yo puedo agarrar y redondear a 5, puedo agarrar y redondear esto a 5 y decir voy a colocar 5 barra de 20, pero solamente voy a tener el problemita de que seguramente el área de fierro que yo voy a colocar es con harto se hace mayor a esto de acá, ¿no? Por economía no tiene que ser con mucho. Fíjense que aquí con fierro de 25 milímetros a mí me salía 2.914, es decir, esto es como decir 2 más, o sea, 2 barras de 25 más 0.914 barra de 25. Como este de aquí está más próximo al 1, porque ese ahí prácticamente es 1, cuando pasa ya de 0.8 ya podemos directamente redondear a 1, y yo sé que no me va a salir, el área que yo voy a colocar no me va a salir mucho mayor a esto de acá. Eso también hay que tener un poco de cuidado por economía más que todo, ¿no? Entonces esto de aquí yo lo puedo redondear a 1, digamos. Un fierro de 25, digamos. En cambio, en este caso, fíjense que si yo agarro y decido colocar fierro de 20 milímetros, acá, ¿cómo está haciendo la cosa? Acá está haciendo 4 barras de 20, 4 barras de 20, más 0.5 barras de 20. Eso significa 4.5 barra de 20 que me está saliendo si yo coloco barra de 20 milímetros. Entonces, esto de aquí también yo lo podría redondear a una barra de 20, pero seguramente que eso va a ser un poco antieconómico, digamos, ¿no? Porque la cantidad de acero que yo voy a colocar va a salir mucho mayor a la de acá. Generalmente por economía se estipula que o se decide, digamos, que no se pase de 1 centímetro cuadrado o 1.5 centímetros cuadrados a la de acá, digamos. Por ejemplo, si yo le coloco directamente aquí una barra de 20, lo redondeo, digamos. Y si le pongo 5 barras de 20, ¿cuánto de área me da a mí 5 barras de 20? Por decir algo, ¿no? 5 por 3.14, ¿no? ¿Cuánto de área me da esto? 15,7. 15,7. 7. ¿Cuánto de área es la diferencia entre la que yo estoy colocando y la requerida que está acá de 14.31? La diferencia, fíjense que eso es lo que estamos colocando de más, digamos, porque lo ideal sería que nosotros coloquemos exactamente 14.31, lo que me da el cálculo acá, pero eso nunca lo voy a lograr, digamos. Lo que tengo que hacer es que el área de acero que yo coloque se acerque en lo que más se pueda a esta de acá, digamos. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto de diferencia hay entre la que yo voy a colocar y la de acá, digamos? Hay más de 1 centímetro, ¿no es? ¿Cuánto hay? Sí, 1,4. 1,30. Sí, 1,4. 1,4, digamos, de diferencia. Está, digamos, dentro del rango, para que no sea muy antieconómica la sección, ¿no? Está dentro del rango, digamos, porque generalmente que no se pase, dice, de 1.5, de 1 a 1.5 centímetros cuadrados, digamos. Pero mientras más se acerque el área de acero que ustedes vayan a colocar, mejor, digamos. Entonces, por ejemplo, aquí yo, ¿qué podría hacer, digamos? Aquí yo podría, si quiero más acercarme a lo de allá, aquí podría averiguar qué área de acero corresponde a 0.5 barra de 20, digamos. Entonces, si yo quiero averiguar qué área de acero corresponde a esto de acá, puedo decir, hay que multiplicar lo que me da ahí por el área de armadura de la barra de 20, que en este caso sería 3.14.
Entonces, ¿cuánto sale 0,5 por 3.14? Para averiguar cuánta área de acero es esto de acá. ¿Cuánto? 1,57. 1.57. Y tal vez si yo me voy a la tabla, digamos, de áreas de acero, tal vez yo veo que este 1.57 lo puedo llenar con un fierro disminuir el diámetro del fierro, ¿no? Con un fierro de 16, digamos. Un FI de 16. Un fierro de 16 milímetros y hacer combinaciones, ¿no? Un fierro de 16 milímetros. Y entonces, fíjense que acá, porque un fierro de 16 milímetros tiene un área menor a un fierro de 20. Entonces acá yo podría colocar 4 barras de 20 más una barra de 16, digamos. ¿Cuánto de área me daría esto? 4 barras de 20 y una barra de 16. La barra de 16 tiene un área de 2.01 centímetros cuadrados, por si acaso. Está en la tablita que yo les acabo de mostrar. ¿Cuánto de área me da esto? A ver, 4 barras de 20 y una barra de 16 milímetros. ¿Cuánto era el área de la 16? 2.01 centímetros. Por eso es bueno tener esa tablita, porque uno va mirando, ¿no? Uno va diciendo, esta se está acercando más, etcétera. 14.57. 14.57. Y ahora, ¿cuánto sale la diferencia entre la que yo voy a colocar, esta de aquí, y la requerida? Fíjense que ya disminuye, ¿no? Ya es más económica la sección que yo estoy colocando, o sea, la cantidad de fierro que yo estoy colocando, ¿no? Eso es más que todo por la economía, ¿no? Fíjense que la diferencia ya es mínima, ya, entre esta de acá y esta de acá, digamos, ¿no? Y así de esa manera se puede ir jugando, ¿no? Uno puede ir jugando, digamos, para que no sea grande la diferencia entre el área de acero que ustedes van a colocar y el área requerida que está acá, ¿no? En este caso, eso si yo decidía, digamos, colocar barra de 20 milímetros, ¿no? Pero es por eso que yo tanteo, pues, ¿no? Veo cuál me sale mejor, cuál es la más fácil de colocar, si la barra de 25 milímetros o si la barra de 20. Fíjense que con la barra de 25 milímetros, directamente, como me está saliendo 2.914 barras, es decir, 2 barras de 25 más 0.914 barra de 25, este 0.914 se acerca prácticamente a 1, ¿no? O sea, cuando ya pasa esto de este decimal aquí de 0.8, yo directamente puedo decir a ciencia cierta y sin exagerar mucho, que lo puedo redondear a una barra de 25, ¿no? Pero cuando es menor a 0.8 este decimal de acá, como por ejemplo aquí sucedía eso si yo colocaba barra de 20 porque me estaba quedando 0.5 barra de 20, ya ahí nosotros podemos decir que la diferencia va a ser un poco grande. Y ahí ya tengo que verificar si puedo colocar otro diámetro de barra como yo hice acá, digamos, ¿no? Así de esa manera. En cambio aquí con la barra de 25 yo me dejaba de lío y directamente redondeaba estos 0.914 a una barra. En cambio, si tanteaba con barra de 20, fíjense que se me armaba un poco el lío, pues, ¿no? Porque ahí yo tenía que hacer cálculos extra para ver qué otro diámetro le voy a colocar, etcétera, ¿no? Y por eso le digo que es importante que ustedes tengan esta tablita de acá, ¿no? Porque ahí uno va viendo, digamos. O bien se la sepan de memoria, porque no es difícil saberse esto de memoria. Entonces, simplemente es 8 diámetros de barra, ¿no? Ya. Bien, pero aquí en nuestro ejemplo hemos colocado 3 barras de 25 milímetros. Vamos con el paso número 4, que es la distribución y separación de la barra, ¿no? Vamos a ver cómo vamos a distribuir nuestras barras, digamos, ¿no? O sea, hay que distribuir correctamente las barras, tienen que estar correctamente distribuidas, pero antes de aquello yo tengo que saber en qué parte voy a colocar esta barra de acá. La voy a colocar en la parte de abajo, en la parte inferior de la sección, o la voy a colocar en la parte superior de la sección. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Pues lo que tengo que observar es qué signo tiene el momento. Y de acuerdo al diagrama de momento, esta es una viga simplemente apoyada, carga distribuida y carga puntual. De acuerdo al diagrama de momento, me dice que este momento de aquí es positivo, ¿no? Eso sabemos, digamos.
Este es un diagrama de momento positivo. Positivo. Por consiguiente, este momento es positivo. Un momento positivo. Y un momento positivo me genera compresión en la parte superior y tracción en la parte inferior, ¿no? Es decir, si yo no me acuerdo de eso, tengo que venir a este formulario y el formulario directamente me está diciendo que para momento positivo, la armadura principal que yo he calculado para resistir este momento de acá, tiene que ir en la parte inferior. Eso es importante, no me tengo que equivocar yo en qué parte coloco mis armaduras, pues, ¿no? Eso ustedes tienen que ver bien eso. Entonces, para ver dónde coloco yo mi armadura, tengo que fijarme en qué momento es, si es positivo el momento o si es negativo el momento. En este caso, de acuerdo al diagrama, el momento es positivo, ¿no? Con el que yo he trabajado, digamos. Listo, por consiguiente, mi armadura va a ir en la parte inferior. Ahora, ¿cómo voy a colocar esa armadura yo? Va a estar restringida por una separación mínima. La colocada de la barra va a estar restringida por una separación mínima, donde la separación mínima, según norma, obedece a estos dos valores, o 2.5 centímetros o el diámetro de la barra mayor, ¿no? Esto es por norma, digamos. 1 pulgada o 2.5 centímetros o el diámetro de la barra mayor, digamos. Que en este caso el diámetro de la barra mayor, como estoy colocando 3 fierros de 25 milímetros, es directamente 2.5 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, por eso acá ustedes ven que el diámetro es 2.5. Entonces, de estas dos se adopta la mayor, ¿ya? En este caso, la mayor es 2.5. Entonces, la colocada de mi barra, o cómo voy a colocar el fierro yo, tiene que estar restringido por esta separación mínima. Y dice que la separación que va a haber entre la barra, jamás, o sea, la real, siempre tiene que ser mayor o igual a esta separación de acá. Si no cumple esto de aquí, yo tengo que ver otras alternativas, etcétera, etcétera, digamos. Entonces, fíjense que en este caso yo elegí colocarla de esta manera. Ahora acá hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado en lo siguiente que les voy a nombrar ahorita. Ustedes siempre tienen que hacer un armado simétrico. O sea, el armado o la distribución de barra que van a tener ustedes acá siempre tiene que ser simétrico. Y cuando hablamos de simetría, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a lo siguiente. Fíjense, por ejemplo, acá yo voy a hacer el esquema, digamos. Cuando yo hablo de simetría, me estoy refiriendo a lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo una sección cualquiera, digamos. Tengo una sección de hormigón cualquiera. Donde esta sección de hormigón tiene una cierta base. Tiene una base. Y tiene una altura, obviamente, ¿no? Entonces, armado simétrico, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo siguiente. Obviamente ya sabemos nosotros que nuestras barras van a ir distribuidas en toda la base, ¿no? En todo el ancho de la base, digamos, van a ir la barra, que en nuestro caso van a ir en la parte inferior. Entonces, armado simétrico, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo siguiente. Se refiere a que si yo divido en dos la sección, si yo la divido en dos la sección, digamos, en dos, o sea, la parto en dos, es decir, a la mitad de la base, B sobre 2, B sobre 2 y B sobre 2. Yo tengo que colocar a partir de esa división en dos la misma cantidad de armadura en la parte derecha y la misma cantidad de armadura en la parte izquierda. Es decir, que si yo coloco 5 barras de acero en la parte izquierda, también tengo que colocar 5 barras de acero en la parte derecha. Eso significa simetría. Y el armado siempre tiene que ser simétrico. Por ejemplo, en nuestro caso donde tenemos 3 barras de 25 milímetros, yo tengo que ir de la siguiente manera. Para distribuir simétricamente esas barras, yo tengo que decir lo siguiente, pues. Para empezar, siempre tiene que ir fierro en las esquinas. Es por eso que ustedes ven acá, digamos, fierrito en las esquinas. Siempre tienen que ir los esquineros.
Entonces yo voy a decir, coloco una barrita de 25 milímetros en esta esquina izquierda, de la parte izquierda, y otra barrita de 25 milímetros en la parte derecha, en la esquina de la parte derecha, digamos, ¿no? Así como hice acá, digamos. Y ahora me sobra una barrita de 25 milímetros. Me está sobrando una barrita de 25 milímetros. ¿Dónde la coloco esa barrita? ¿Será que si yo la coloco aquí, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? ¿Será que si yo la coloco ahí, está bien eso? Yo la coloco en la parte, esa barrita de 25 milímetros que me sobra, la coloco más en la parte derecha, digamos. Si la coloco ahí, ¿está bien esa distribución o no está bien? ¿Qué dicen ustedes? No, no está bien. No está bien, ¿no? ¿Por qué no está bien? Porque eso no es simétrico. Porque, como le dije, simetría es cuando ustedes tienen la misma cantidad de acero en la parte izquierda que en la parte derecha. ¿De quién? De la mitad de la sección, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución aquí? Esto no está correcto. Tampoco es correcto que yo agarre y haga esto, que coloque el acero más en la parte izquierda. Tampoco es correcto porque voy a tener 2 en la parte izquierda y 1 en la parte derecha. Eso no es simétrico. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues lo tengo que colocar en la parte del medio, ¿no? Bien en la parte media. La única solución para que eso quede simétrico. Ahí. Entonces, ahí ya tengo simetría. Claro que tengo simetría porque yo tengo 1.5 barras de 25 en la parte izquierda. O sea, una barrita en la esquina y una mitad de la barrita de 25 en la izquierda. Y también tengo 1.5 de barra de 25 en la parte derecha. O sea, quiere decir una barra y media, digamos, ¿no? Aquí tengo una barra y media en la parte izquierda y una barra y media en la parte derecha. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿ya? El armado siempre tiene que ser simétrico. Ya saben qué significa con un armado simétrico. Significa que yo coloco la misma cantidad de fierro en la parte izquierda que en la parte derecha. Eso significa armado simétrico. Eso es importante, ¿ya? Eso es importante. En este caso, el armado está simétrico, ¿no? Porque obviamente aquí está la mitad y etcétera, ¿no? Ahí está la mitad. Y entonces eso fue lo que hice, ¿no? Siempre armado simétrico, ya. Si tienen alguna pregunta, no duden en consultar, ¿ya? Vamos a aceptar otro más que se añadió tarde acá. Listo, sigamos entonces. Ahora, como les decía, una vez ya ustedes tienen su distribución de barras, tienen que ver si esa distribución cumple con los requerimientos o no cumple con los requerimientos, ¿no? Tienen que verificar o corroborar eso. Entonces, ¿cómo van a corroborar eso? Calculando la separación real que van a ver entre las barras. Y esa separación real les tiene que cumplir con la separación mínima que tienen ustedes acá, ¿no? Se tiene que cumplir en todo caso esto de aquí. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Hay que identificar ahora las distancias. Fíjense que yo les había mencionado que la separación que hay o este recubrimiento que hay desde el borde de la sección hasta donde comienza la armadura, es decir, hasta donde comienza el estribo, se denomina como recubrimiento libre. Es el recubrimiento libre de las armaduras. Es lo que se conoce como recubrimiento libre de las armaduras. Eso de ahí. Y eso se da siempre por norma 2 centímetros. Ahora, este estribo de aquí, si bien no lo conocemos, no conocemos su diámetro porque no diseñamos a esfuerzo cortante en esta primera parte, pero el diámetro del estribo vamos a ver más adelante, pero les voy adelantando que siempre son diámetros pequeños, es decir, siempre vamos a utilizar un diámetro entre 6 milímetros, fierro de 6 milímetros, hasta fierro de 10 milímetros. Entonces se toma un fierro medio, ¿no? Que en este caso sería fierro de 8 milímetros. Siempre vamos a tantear inicialmente con un fierro de 8 milímetros para el diámetro del estribo. Y 8 milímetros, ¿cuántos centímetros son? 8 milímetros son 0.8 centímetros. Es por eso que ustedes acá ven 0.8, ¿no? O sea, ¿cuál es el diámetro de ese estribo?
es 0.8 centímetros o 8 milímetros. Siempre van a adoptar eso. Diámetro de estribo, 8 milímetros. Listo. Entonces lo mismo tengo en esta parte izquierda y lo mismo tengo en esta parte derecha que tenemos acá. Entonces, identificar esa distancia, que siempre van a ser esa, me va a servir en este caso para calcular esta separación libre real que hay entre las barras. Entonces, acá lo he hecho el cálculo. Fíjense cómo se determina eso. Se determina de la siguiente manera. A toda la base, acá la base era, la base de la sección era 25 centímetros. A toda la base le quito ambas esquinas, ambos bordes, o sea, los 2.8 que hay en esta parte izquierda y los 2.8 que hay en esta parte derecha. ¿Por qué 2.8? Porque me interesa la distancia desde el borde hacia donde inician las barras, digamos, esta de acá. Desde el borde de la sección hacia donde inician las barras, digamos, las barras que están con negro, ¿no? Y eso viene a ser 2.8, ¿no? Porque si yo sumo 2 más 0.8, eso es 2.8. Lo mismo hay acá, 2.8 igual, hasta donde inician las barras. Igual hay 2.8, entonces por eso que yo le estoy quitando 2 por 2.8, ambos bordes, ambas esquinas, menos el diámetro de las barras. Hay que quitarle también el diámetro de las barras, menos el diámetro de las barras. Entonces, como son 3 barras y son de 25 milímetros, 25 milímetros es 2.5 centímetros, entonces acá viene a ser menos 3 por 2.5, digamos, ¿no? Eso hay que dividirlo entre el número de espacios que hay entre barras. Entonces yo tengo un espacio y tengo 2 espacios. Entonces dividido entre el número de espacios, ¿no? Entre 2. Y ahí obtengo lo que es la separación real. La separación real que hay entre barras, digamos, ¿no? Y en este caso me dice que si yo coloco las 3 barras de 25 en la parte inferior, colocada de esta manera, simétricamente de esta manera, voy a tener una separación entre barras de 5.95 centímetros, digamos, ¿no? 5.95 centímetros, fíjense. Y para que esa separación esté correcta, tiene que ser mayor a la mínima. ¿Y la mínima cuánto nos había salido? La mínima nos había salido de 2.5 centímetros. Entonces, si cumple esto, quiere decir que mi distribución que yo he dado aquí, que yo le he dado acá, está correcta, digamos, está de manera correcta. Sí puedo colocar de esa manera las armaduras, esa distribución cumple, digamos, con el requerimiento, ¿no? Más adelante vamos a ver qué pasa en caso de que sea menor, pero en caso de que sea menor ya yo tengo que buscar tengo que adoptar otra distribución de fierro, pues, ¿no? Porque esta es la mínima. Esta de acá se refiere a una separación mínima, una separación mínima entre armaduras que se tiene que cumplir mínimamente para que cuando ustedes vacíen el hormigón, digamos, porque ustedes saben que aquí esta va a ser una pieza de hormigón armado, el acero, y obviamente cuando se esté vaciando, se va a vaciar el hormigón, y para que el árido, o sea, la piedra, digamos, la piedra que se estima con un diámetro mayor de 1 pulgada o 2.5 centímetros, pase por esta abertura, digamos, ¿no? Por esta aberturita que va a tener entre las barras. O sea, el diámetro de la piedra máxima pase, digamos, por esta abertura de acá, pues, ¿no? Si yo le coloco, digamos, una separación menor, por ejemplo, si a mí me haya salido aquí 2 centímetros, por decir algo, no cumpliría con lo estipulado, y en caso que yo nomás decida dejar esa distribución y que la separación entre mi barra sea de 2 centímetros, al momento de que ustedes realicen el vaciado del hormigón, esa piedra va a correr el peligro de que esa piedra más grande se estanque aquí, digamos, y el hormigón quede estancado ahí y no pase para esta zona de acá, digamos, que tiene que pasar, pues, ¿no? Y por ende van a quedar ahí lo que se denomina como coqueras, etcétera. Es por eso que se estipula esta condición de acá. En este caso nos cumple a nosotros, ¿no? Y siempre la separación real ustedes la van a calcular de esta manera, ¿no? Esta es la base. Esto de aquí es quitándole ambos lados hasta donde comienzan las barras. Siempre va a ser así.
Y esto de acá es quitándole todos los diámetros de las barras que están ahí, pues, ¿no? En este caso 3 fierro 25, dividido entre el número de espacios. Y ahí obtienen entonces lo que viene a ser la separación real que hay entre las barras. Cumple, ¿no? Entonces, si cumple, ya lo que hacen finalmente es el detalle de armado de la sección, ¿no? Las 3 barras de 25 aquí en la parte inferior, que es la armadura principal. La barra de percha que está en la parte opuesta, que acá yo había calculado el área de armadura de percha, sí la había calculado, ¿no? Fíjense que me había salido la armadura de percha 1.155 centímetros cuadrados. Entonces, si yo busco, digamos, acá qué diámetro pueden llenar esa armadura de percha, casi siempre son diámetros pequeñitos, nomás lo que llenan. Entonces, si yo coloco 2 barras de 0,5 centímetros, no alcanza todavía porque 2 barras mejor dicho, 2 barras de 8 milímetros. 2 barras de 8 milímetros, ¿cuánto me alcanza esto? Si yo coloco 2 barras, me da 1 centímetro cuadrado, no me alcanza todavía. Entonces, para llenar esa armadura de percha, yo podría colocar 3 barras de 8, digamos. O colocar 2 barras de 10, que en este caso es lo que yo he colocado, 2 barras de 10 milímetros, que seguramente ya llena esa armadura de percha, digamos, ¿no? Así ustedes tienen que ir jugando con los diámetros de barra, tienen que ir viendo qué diámetros son los que me llena esa armadura requerida, etcétera. En este caso, para la armadura de percha, yo voy a colocar 2 barras de 10 milímetros, digamos. También puedo colocar 3 barras de 8 milímetros también, porque si yo coloco 3 barras de 8 milímetros, me va a dar 1.5 centímetros cuadrados, también llena, también, pero yo he decidido colocar menos barras, digamos, ¿no? Pero eso depende de usted igual. Bien, armadura de piel. Armadura de piel, aquí yo también he decidido colocar 2 barras de 8 milímetros. Entonces eso me va a dar un área de 1 centímetro cuadrado. Llena esta 0.75 centímetros cuadrados acá, sí llena, digamos, ¿no? Y entonces por eso que ustedes tienen este detalle de acá, ¿no? Este detalle que lo tenemos que realizar. 3 barras de 25 es la principal, las barras que están, la armadura principal que está tomando las tensiones de tracción. 2 barras de 10, que es la armadura de percha en la parte opuesta, en la parte comprimida. Y 2 barras de 8, que es la armadura de piel, ¿no? Que se coloca uniformemente en ambas caras, fíjense, en ambas caras, en la parte media, digamos, de esa manera. Ya, entonces esta ya es la sección de hormigón armado necesaria para resistir este momento máximo de acá, digamos. Es la sección de hormigón armado necesaria para resistir la fuerza interna de momento que le está generando la carga, ¿no? Así de esta manera. Entonces esto es lo siguiente que tienen que hacer ya, el detalle del armado, de más o menos cómo va el armado, ¿no? Que ustedes van a colocar. Listo, entonces eso en cuanto a ese ejemplo, ¿no? Vamos a ver otro entonces ya. Otro ejemplo, fíjense que lo que estamos viendo hasta ahorita es un modelo de examen, ya así más o menos, si les pide el ingeniero una viga y diseñar esa viga, así le va a pedir, así como estamos haciendo acá, ya. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden en hacerla conocer, ¿ya? Pero ustedes tienen que ir practicando, porque esto de acá que yo les menciono, de ver qué diámetro de barra voy a colocar, qué diámetro de barra son requeridas, para hacerlo de una manera más rápida y no estar tardando ahí, uno lo logra con la práctica, digamos. Cuando uno va practicando, mientras uno más practique, más se va a ir dando cuenta directamente de eso, ¿no? Fíjense que acá cuando yo hice el calculito, por ejemplo, de esto de acá, directamente ya me daba cuenta o me doy cuenta de qué armadura va a ser, digamos. Pero eso es porque por la práctica, eso uno lo logra por la práctica, digamos, ¿no? Mientras uno más practique, más se va a ir dando cuenta y no va a perder mucho tiempo en esta parte, que quizás sea la parte donde ustedes van a estancarse más, porque ahí tienen que ver qué cantidad de barra, qué diámetro de barra van a colocar, etcétera, ¿no? Entonces eso es que ustedes lo tienen que lograr con la práctica, vayan practicando ya. Fabio, buen día. Una consulta. Ya. Más o menos,
respecto al avance del examen, ¿hasta qué número de prácticos vamos a dar el primer parcial, como dijo el ingeniero? O en esta ocasión, solamente por este semestre, ¿hasta qué número de prácticos debemos a dar? Él le va a dar otro práctico más y, o sea, son los dos primeros prácticos el parcial, ¿no? Generalmente el segundo práctico es el que sobre el examen, ¿no? Pero él le va a dar, si no me equivoco, dos prácticos para el parcial, digamos. Solamente ahorita les ha dado uno nomás, ¿no? Sí, ahora nos dio uno nomás. Ya le va a dar otro más y ese va a ser, eso van a ser los temas de examen, pero así que, a ver, si no estoy mal, le va a dar otro más o un tercero, creo. Pero a ver, vamos a ver. Generalmente es otro más nomás y eso va a ser tema de examen. Pero esto que estamos viendo nosotros, secciones de hormigón armado sometido a flexión, son temas de examen, digamos. Es la primera parte que van a tener ustedes, ¿no? Ahora, en cuanto a los prácticos, sería hasta el segundo práctico, ¿no? Tema de examen, ¿no? Todavía le falta que le dé un práctico más y ya eso sería como práctico para que ustedes practiquen para el primer examen parcial, digamos, ¿no? Ya. Y a ver, otra pregunta más. En el práctico número 1, dice en los ejercicios 2 y 3 solo tome en cuenta las cargas mostradas. No considere el peso propio de los elementos. Las cargas W, viento, actúan en ambos sentidos. ¿Eso qué quiere decir, Fabio? Disculpa. Ese documento lo voy a pasar, ya es que yo eso donde lo expliqué en la primera, en la segunda ayudantía creo, y lo hice ahí cómo sería. Ese documento, no sé si ya lo subí al grupo de Classroom o lo he pasado y ahí te vas a dar cuenta, ¿ya? Es que es una explicación un poco larguita nomás. O si alguien tiene la grabación, creo que hay la grabación de la segunda ayudantía, eso en cuanto a la carga de viento, ¿qué pasa si dice que actúa en una u otra dirección? Eso lo expliqué en la segunda ayudantía, la explicación es un poco larguita, pero lo tengo en documento igual, ahí lo subo y para que lo veas ya. Esto, en el examen el ingeniero no mete ese tipo de ejercicio, ¿no? Carga de viento, todo eso. Lo que más a él le interesa es lo que estamos haciendo nosotros, que ustedes sepan diseñar una sección de hormigón armado, o bien si les da una sección diseñada, que ustedes vean con qué momento último se calculó o se diseñó esa sección, que vamos a hacer más adelante eso, digamos, ¿no? Ya, está bien, gracias. Ese documento te lo voy a pasar ya, o si es que creo que ya lo subí al grupo de Classroom ya. Gracias, Fabio. Disculpa que estoy un poco despistado. Ya no hay problema. Es que aquí vamos a hacer este más y para que ustedes vean, ¿no? Porque lo que estamos haciendo, estos dos ejercicios, el primero que hicimos es modelo tipo examen, este segundo igual es modelo tipo examen, este que estamos haciendo ahorita, para que ustedes vean más o menos cómo va el examen, cómo va a ser el primer examen parcial, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ejemplo de acá, que también es un modelo tipo examen, así van a ser los exámenes. Entonces, ¿qué dice acá? Ejemplo, dice, para la siguiente viga, calcular las armaduras para la sección más desfavorable del tramo, o sea, la sección de momento máximo, quiere decir eso, ¿no? Del tramo. Considerar la resistencia del hormigón, 210 kilopon por centímetro cuadrado, y la resistencia del acero, 5000 kilopon por centímetro cuadrado. Entonces, esta es una viga que tiene un tramo se refiere de apoyo a apoyo, digamos, entonces que tiene un tramo y tiene un voladizo, ¿no? Voladizo, desde este apoyo hasta donde finaliza el extremo libre de la viga, digamos, eso se refiere a voladizo. Entonces, este modelo de examen me está pidiendo a mí que yo agarre y calcule las armaduras necesarias para aquella sección más cargada o mayor esforzada del tramo, dice, ¿no? O sea, quiere decir que yo voy a calcular mis armaduras para la sección de momento máximo de este tramo de acá, ¿no? Tramo siempre se refiere a aquella distancia que hay de apoyo a apoyo, ya, de apoyo a apoyo, eso es tramo, ya. Voladizo es obviamente esto de acá, ¿no? Desde este apoyo hasta el extremo libre, ya. Entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a calcular las armaduras para la sección de momento máximo del tramo, ¿no? Entonces es una viga que tiene un tramo y tiene un voladizo. Tiene un tramo y tiene un voladizo, ¿no es cierto?
está sometida a una carga uniformemente distribuida, tanto viva como muerta. Acá me da las magnitudes de esa carga, y a una carga puntual aplicada en el tramo a una distancia de apoyo a 2.5 metros, dice. Esa carga puntual también es carga tanto viva como muerta, ¿no? Y entonces, como dice el enunciado, me está pidiendo que yo calcule las armaduras para la sección más desfavorable del tramo, o sea, la sección de momento máximo, quiere decir eso, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer para obtener ese momento máximo, paso número 1 dice, primero es que obviamente ya saben ustedes que cuando se realiza el diseño de una sección de hormigón armado, se realiza bajo las cargas mayoradas, ¿no? Entonces siempre es el primer paso, cargas mayoradas y máximo momento en el tramo, dice. Entonces, ustedes saben que la carga viva, así como habíamos visto cuando hicimos nosotros las envolventes, ¿se acuerdan cuando hicimos la alternancia de la carga viva? Yo tengo que ver cuál es la situación más desfavorable que me genera esa carga viva para este tramo. Es decir, cuál es la posición más desfavorable en cuanto a la actuación de esa carga viva para el tramo. Y en este caso, ¿se acuerdan cuando hicimos los diagramas de envolvente? La situación más desfavorable en cuanto a la actuación de la carga viva es que yo cargue solamente ese tramo con carga viva. ¿Se acuerdan de la regla que utilizábamos? ¿No? Esta es una viga que tiene un tramo aquí de apoyo a apoyo y tiene otro tramo acá, que es el voladizo. Entonces yo, digamos, si quiero el momento máximo del tramo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cargar solamente con carga viva ese tramo. Solamente ese tramo con carga viva. Si quiero el momento máximo en el voladizo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cargar solamente ese voladizo con carga viva y descargar el tramo de carga viva. Eso ya se los he explicado cuando vimos el tema de diagrama de envolvente, ¿no es cierto? El que no recuerda tiene que ver nuevamente los PDF que están en el Classroom del tema de las envolventes. Pero aquí es donde tienen que tener cuidado ustedes. Fíjense que acá, cuando a mí me daba esta viga de acá, que es una viga de un solo tramo, y me daba carga viva y carga muerta, directamente aquí el estado pleno de carga, digamos, no hay necesidad de alternar la carga viva acá, porque cuando es un solo tramo, ya yo directamente con el estado pleno, o sea, la suma de carga viva más carga muerta, obtengo mis diagramas. Pero en cambio, cuando me da este tipo de ejemplo, donde yo tengo dos tramos, aquí tengo este tramo de aquí y este voladizo de acá, ya tengo que ver cuál es la posición de la carga viva que me va a generar el momento máximo en la parte donde me están pidiendo calcular las armaduras. A mí me están pidiendo calcular las armaduras para el tramo, o sea, para este tramo de aquí, ¿no es cierto? Esto de acá, si bien nosotros lo autodenominamos como otro tramo, pero esto se denomina como voladizo ya. Si a mí me dirían calcular las armaduras para el voladizo, digamos, eso es lo que me va a decir el enunciado, si es que me pide acá en el voladizo, entonces yo tuviera que cargar solamente con carga viva ese voladizo, ¿no? Pero en este caso, como me están pidiendo del tramo, o sea, este de aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que colocar, para que me genere el momento máximo en ese tramo, tengo que colocar carga viva, que es la que está con rojo acá. La carga viva, no se olviden que es la carga P, solamente en el tramo. Y si yo coloco carga viva solamente en el tramo, me va a generar la situación más desfavorable, por ende el momento máximo en ese tramo, ¿no? Entonces, eso es lo que hago. Por eso ustedes ven acá que la carga que está con rojo, que es la carga viva, está actuando solamente en el tramo. Y como le vuelvo a repetir, esto ya yo se los expliqué y lo tienen bien detallado ustedes en la primera ayudantía que les di, cuyo PDF ya está subido al Classroom. Si no recuerdan bien de esta explicación, tienen que ver nuevamente ese PDF y ahí ya se van a guiar bien, digamos, ¿no? Entonces, carga muerta, que es la carga que está con azul, siempre va a estar actuando en todo, como habíamos visto. Y entonces procedemos a la mayoración de carga, ¿no? Saben ustedes que la carga
viva se multiplica por 1.6, ese es su coeficiente de mayoración, y la carga muerta se multiplica por 1.2, ese es su coeficiente de mayoración, ¿no es cierto? Entonces, una vez ya yo tengo la posición de mi carga viva más desfavorable para ese tramo, lo siguiente que tengo que hacer yo es trazar los diagramas. En este caso me interesa a mí solamente el diagrama de momento, digamos, porque solamente me interesa calcular el momento máximo para ese tramo, porque bajo ese momento máximo es que yo obtengo mi sección de hormigón armado, ¿no? Entonces, aquí yo solamente requeriría hacer el diagrama de momento y obtener ese momento máximo, digamos. Pero sin embargo, yo trazo el diagrama de cortante precisamente para eso, para ver dónde está ubicado mi momento máximo. Ustedes saben, si se acuerdan de isostática 2, si se acuerdan de hiper, digamos, que el momento máximo está ahí en el punto donde el cortante pasa de positivo a negativo. Es decir, en el punto donde el cortante se hace cero. Fíjense que aquí, por ejemplo, había una trampita. ¿Por qué? Porque aquí la mayoría puso el momento máximo bajo la carga puntual. Fíjense que la carga puntual está en esta posición de acá, ¿no es cierto? En esta posición de acá. Eso no va a suceder si la carga puntual no está en el medio del tramo. O sea, ¿a qué me refiero? Si nosotros nos vamos a este ejemplo de acá, fíjense en este ejemplo que nosotros hicimos previamente. En este ejemplo, la carga puntual está en el medio. Entonces, yo puedo decir con total seguridad de que el momento máximo va a estar bajo la carga puntual. Y digamos, ¿cómo me podría dar cuenta de eso? Me podría dar cuenta de eso de la siguiente manera. Así, mire. Porque si ustedes trazan el diagrama de cortante aquí, si ustedes trazan el diagrama de cortante acá, cualquiera que sea curioso lo hace, digamos. Si trazamos el diagrama de cortante acá, lo más seguro, y es lo que va a suceder, que el diagrama de corte me salga así, fíjense. Así, digamos. Aquí vaya disminuyendo y pase de positivo a negativo en este punto y luego se vaya así. Acá obviamente el corte positivo y acá el corte negativo. Entonces, si ustedes trazan el diagrama de corte acá y háganlo, van a ver a manera de verlo. El diagrama de corte le va a salir así. Es decir, fíjense que en este punto de aquí, si nosotros lo interpretamos, este diagrama de corte, en este punto de acá, es donde el corte está pasando de ser positivo a ser negativo. En este punto medio, aquí, donde es bajo la carga puntual, digamos, porque la carga puntual se encuentra en el medio. Y eso va a suceder siempre que la carga puntual se encuentre en la parte media. Entonces, por eso es que el momento máximo está en aquel punto donde el corte pasa de positivo a negativo. Sin embargo, pongamos un ejemplo de que la carga puntual yo la haya puesto, olvídense de que está ahí, digamos. Y yo la carga puntual la pongo acá, a una distancia que ya no sea el medio, por decir a 3 metros. Ustedes van a ver, y si son curiosos lo van a hacer, aunque en ese ejemplo que estamos viendo ahí, estamos viendo eso. Ustedes van a ver que el diagrama de corte va a ser así. Digamos, si yo trazo el diagrama de corte acá, le va a salir así. Ahí. Y ahí, fíjense que aquí en este punto el corte ya no va a pasar de ser positivo a ser negativo. Es decir, ya no va a ser el paso hacia abajo, sino que se va a quedar ahí y luego va a ir de esta manera, así. Entonces, fíjense la diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que en este punto de acá, que no es debajo de la carga puntual, es donde el corte está pasando de ser positivo, porque aquí el corte es positivo y acá el corte es negativo. En este punto de acá, que no es debajo de la carga puntual,
el corte está pasando desde aquí de ser positivo a ser negativo. Entonces, aquí es donde se va a encontrar el momento máximo. Porque como bien sabemos, por definición, digamos, el cortante es la pendiente del momento. Entonces, donde el cortante se hace cero, o sea, donde la pendiente es cero, el momento es máximo. La curva de momento llega a su máximo. Ahí llega a su máximo. Entonces, eso hay que tener cuidado. Y fíjense, el diagrama de corte, si yo lo tracé aquí, fíjense cómo me salió, digamos. Me salió de esta manera, así, ahí, debajo de la cara puntual, no pasó de ser positivo a negativo, sino que se mantuvo en positivo, fíjense, y luego recién a través de una recta, pasó de positivo a negativo. Entonces, aquí donde el corte se hace cero, ahí es donde está el momento máximo. Entonces, de aquí que pueden deducir ustedes a ciencia cierta, pueden deducir de que si la carga puntual estuviera en el medio, la carga puntual, digamos, estuviera en el medio, o sea, quiere decir si este tramo tiene 8.5 metros, 2.5 más 6, 8.5 metros, quiere decir si yo me la hubieran dado a 4.25 metros en el medio, yo puedo decir a ciencia cierta que el momento máximo va a estar debajo de esa carga puntual. Porque si yo trazo el diagrama de cortante, digamos, de una carga que está en el medio del tramo, el diagrama de cortante sale de esta manera, es decir, va a venir el corte así, y en el mismo punto el corte va a pasar de ser positivo a ser negativo. O sea, el diagrama se va a abrir de esta manera, así, y luego va a ir así. Entonces, en este punto pasa, fíjense, de ser positivo a ser negativo el diagrama. Es por eso que ahí el cortante ya automáticamente se está haciendo cero y ahí va a estar el momento máximo. Pero sin embargo, fíjense qué sucede si la carga puntual no está en el medio. Si la carga puntual no está en el medio, como en este caso está a 2.5 metros del tramo, fíjense, el diagrama le va a salir de esta manera a ustedes. Va a venir el diagrama y fíjense que en este punto no está pasando el corte de positivo a negativo. O ustedes ven este paso de aquí. No ven. Ahí. No hay eso, ¿no? No hay eso. Entonces, si hubiera ese paso de ahí, ya yo estoy seguro, digamos, que ahí está el máximo. Pero no sucede eso cuando la carga no está en el medio, ¿no? Y entonces, esa era la trampa de este examen, digamos, porque la mayoría, obviamente, habíamos hecho vigas con carga puntual en la parte media, digamos, y siempre habíamos calculado el máximo momento debajo de la carga puntual, digamos. Y en cambio, el ingeniero en este examen agarró y le metió porque él simplemente los quiere perjudicar o los quiere entrampar en este tipo de cosas, en isostática, ¿no? Porque el 90% de ustedes se aplaza en isostática, o sea, en estos diagramas, digamos. Podríamos decir, en determinar el máximo momento bajo el cual ustedes van a calcular sus armaduras, digamos. En eso le fallan. Entonces, ¿qué hizo la mayoría? Pues la mayoría agarró y calculó el momento máximo bajo la carga puntual, es decir, utilizó este momento que aquí está calculado, que está bajo la carga puntual. Obviamente acostumbrado a ver eso, pues no, porque siempre habíamos hecho ejemplos de donde la carga puntual se ubicaba en el medio del tramo, digamos. Entonces, como le digo, el ingeniero agarró y en el examen le metió a una distancia de 2.5 y ahí ya se chiparon totalmente, digamos. Calcularon las armaduras bajo este momento, que no era el máximo. El máximo se encontraba bajo este punto donde el corte aquí se hace cero. Por eso, digamos, sería importante que yo trace el diagrama de corte, ¿no? Para ver, digamos, para darme cuenta mejor de eso. O si no, ustedes quédense con ese criterio, ya quédense con ese criterio que si ustedes no ven la carga puntual, esta de acá, digamos, que me da a mí, no la ven en el medio del tramo, ustedes sospechan ahí, pues, ¿no? Sospechan esto que le estoy dando acá, sospechan que el momento máximo no va a estar bajo esta carga puntual, si es que no está en el medio del tramo. Si está en el medio del tramo, ya pues yo digo automáticamente que el momento máximo sí va a estar ahí. ¿Ya?
¿Entendieron, no? ¿Alguna pregunta que tengan por ahí por si acaso? Porque como le digo, el 90%, por no decir el 100%, le falló acá. No supo cómo calcular su máximo momento. Una consulta, Fabio. ¿Sí? Ahora, respecto a los diagramas, el ingeniero, ¿será que nos pide, o sea, las ecuaciones en el cortante? Claro, en el momento sí o sí hay que sacar ecuaciones, pues, ¿no? Ajá. Pero en el cortante no creo que sea tan necesario porque, bueno, con el ingeniero Belmonte hemos aprendido el método de los puntos y el método de ecuaciones, pues, ¿no? Y por puntos, lo que es el cortante es más fácil, ¿no? Porque es nomás subida y bajada, subida y bajada. Siempre y cuando sea una carga rectangular, pues, ¿no? Pues si una carga trapezoidal ya cambia, pues, ¿no? Claro. No, el ingeniero Tito le va a dar carga rectangular, ¿no? Así como la que ven ustedes, ¿no? Le va a dar carga trapezoidal. No lo complica tanto acá, digamos, ¿ya? Pero respecto a tu pregunta, vos puedes hacer el método que sepas, puedes hacer, ¿ya? Con tal que lo determines bien el valor, no hay problema, ¿ya? Puedes hacer el método que sepas. Si vos lo aprendiste por punto, como lo hacía el ingeniero Belmonte en isostática 2, lo haces nomás por ese método. Si lo aprendiste por ecuaciones, como le enseñó el ingeniero Suárez en isostática 2, lo haces o cualquier otro pudo haber aprendido otro método, o si alguien se aviva y tiene una texa, o bueno, eso como comprobación, ¿no? Porque en realidad el ingeniero sí va a querer ver un poco los pasos de cómo ustedes sacaron el momento máximo. En caso que no le pongan el paso de cómo sacaron el momento máximo, le va quitando puntos, pues, ¿no? Que decir, le quita 10 o 15 puntos. Pero bueno, le decía que si alguien tiene, porque hay, ¿no? Tiene alguna HP o tiene alguna PEXA que tenga diagramadora, la meten al examen. El examen pueden meter eso, digamos, ¿no? Y para que verifiquen el diagrama, pues, ¿no? Para que concuerde con los valores que ustedes están sacando. Pueden hacer eso igual, digamos. Ya, pero como decís vos, podés hacer el método que sepas, ¿listo? Sí, a lo que yo me refería era colocar el procedimiento en cortante claro. en el momento. Es necesario colocar el procedimiento es necesario que coloque yo el procedimiento en la gráfica de cortante, o sea, de tal punto, sube y baja, o sea, así más o menos el cálculo. No, por ejemplo, esta gráfica de acá es innecesaria, digamos, porque yo no voy a diseñar bajo el esfuerzo cortante. Entonces, ¿por qué la tracé? Para que simplemente ustedes vean, digamos, que el corte se está haciendo cero acá, digamos, pero si yo ya automáticamente sé ese criterio de qué sé yo, digamos, de que mi carga puntual no está en el medio y automáticamente sé que no va a ser el momento máximo bajo mi carga puntual. Si me doy cuenta de eso directamente, no es necesario que haga el corte, ni siquiera. Simplemente hago el diagrama de momento y luego obviamente calculo la posición de donde el corte se está haciendo cero, que acá lo he calculado. Fíjense, acá he hecho ese procedimiento y calculo el momento máximo. O sea, el Inge va a querer ver solamente lo que más le interesa a él, es el valor del momento máximo. O sea, que le calcules el valor del momento máximo, eso está perfecto. No le interesa los cálculos de los otros valores, digamos. O sea, por decir acá, por ejemplo, es por eso que puse solamente el cálculo del momento máximo nomás. No puse el cálculo de cómo va, digamos, porque yo sé que hay un proceso de cálculo para calcular todos estos valores, ¿no? No le puse eso. Solamente calculé el momento máximo, o sea, cómo calculé el momento máximo y ya está bien eso, digamos, ¿no? Si no le pongo este cálculo de aquí, que yo le he puesto aquí, digamos, de cómo calculé el momento máximo, él me va a bajar puntos, digamos. No me va a poner todo mal, pero me va a bajar puntos. Me va a bajar unos 10, 15 puntos, digamos. ¿Ya? Gracias, Fabio. Ya. Y aquí está el proceso, ¿no? Aquí está el proceso que ustedes necesitan para tener, digamos, para que no le baje punto, podríamos decir, ¿no? Entonces tienen que calcular, obviamente, sus reacciones a través de ecuaciones de equilibrio, de esta manera. Y luego tienen que calcular la posición, podríamos decir, en donde el cortante se hace cero. Que ya sé que va a estar en este lado de aquí, digamos, y eso siempre acá. A la derecha de la carga puntual, digamos. En este caso está a la derecha de la carga puntual porque la carga puntual
se encuentra más apegado a la izquierda. O sea, está a 2.5 de la izquierda, está más apegado a la izquierda. Entonces ya yo sé que el momento máximo va a estar acá. O sea, donde el corte se hace cero va a estar acá. Pero a ver, les planteo una pregunta. A ver, ¿qué pasa si a mí la carga puntual, a ver, ustedes me van a responder, a ver, me la daba aquí y me la daba a 2.5 metros de ese apoyo? Olvídense de que la carga puntual está acá. Hagan de cuenta que está aquí, a 2.5 metros, pero ahora de este apoyo de aquí, a partir de este apoyo. El momento máximo, ¿será que va a estar a la derecha de la carga puntual o va a estar a la izquierda de la carga puntual? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Izquierda, creo que. ¿Dónde va a Izquierda. estar? A la izquierda, correcto. O sea, va a estar en aquella porción que tenga más distancia. Que fíjense que acá la izquierda de la carga puntual tiene 2 puntos, o sea, esta izquierda de acá simplemente tiene 2.5 metros y la derecha de la carga puntual tiene 6 metros. La porción que tiene más distancia, obviamente ustedes saben que momento es fuerza por distancia, entonces mientras más distancia, más momento. Entonces por eso que aquí en este caso el momento máximo va a estar ubicado a la derecha de la carga puntual, o sea, en esta porción de la derecha. No va a estar a la izquierda, pero si en un caso el ingeniero, porque también le puede poner eso, ¿no? Se la da aquí la carga puntual, o sea, a 2.5 metros de este apoyo de aquí. El momento máximo va a estar en aquella porción de más distancia desde la carga, entonces ya yo sé que el momento máximo va a estar a la izquierda, acá, ¿no? A la izquierda, o sea, en esta porción de acá de la carga puntual, ¿no? Entonces ya saben ustedes, ya saben, para que el ingeniero no los mate en esa cosita en el examen, ¿no? Y ustedes tienen que ir practicando isostática 2, como les mencioné, porque es ahí donde más le pelan. Ya, entonces, como ya yo sé que el momento máximo está a la derecha de la carga puntual, la porción de más distancia está acá, entonces lo que ya saben ustedes, por isostática saben que lo que tienen que hacer es un corte ahí, tienen que hacer un corte, así como yo he hecho acá, fíjense. Para empezar, yo sé que esta reacción de acá vale 21 toneladas, y entonces, ¿qué hago yo? Hago un corte acá y verifico, ¿no? Si hago un corte ahí, fíjense que el sistema me va a quedar de esta manera, digamos. Así. ¿No? He hecho un corte a la derecha un corte en un punto cualquiera para plantear mis ecuaciones, digamos, ¿no? Entonces el sistema, el diagrama, el cuerpo libre me queda de esta manera, ¿no? Donde en ese corte se desarrollan fuerzas cortantes, obviamente, y momentos flexionantes, ¿no es cierto? He puesto los sentidos que conllevan a positivo, ¿ya? Si yo hago el corte en esta porción de la izquierda, digamos, el cortante positivo siempre va a ser para abajo y el momento positivo siempre va a ser antihorario, ¿no? Siempre, sentido positivo, digamos, por sentido nomás. Entonces acá planteo o calculo esta cortante de acá a través de sumatoria de fuerzas verticales. Y, o sea, yo lo saqué de esta manera, ¿no? Planteé las ecuaciones. Cualquier otro de ustedes puede hacerlo de otra manera o de la manera que conozca, digamos. No hay problema con eso. Con tal que saquen bien el valor, como le decía al compañero hace ratito, ustedes ya son libres de aplicar el método que quieran acá. Pero yo hice el corte de izquierda a derecha, hice el corte y siempre los sentidos positivos que se usan son para el cortante, abajo positivo y hacia arriba momento antihorario positivo, ¿no? Si es que hago de izquierda a derecha, digamos, como yo hice acá el corte. Entonces, listo, ¿no? Listo, entonces te planteamos la ecuación de corte y para plantear la ecuación de corte aplico una sumatoria de fuerzas verticales, conllevo todas las fuerzas verticales que actúan y la porción de X la he tomado desde el inicio, ¿no? Desde el inicio de la viga, o sea, de donde se desarrolla la reacción y entonces aquí tenemos el proceso de cálculo de cómo se calculó X y acá tengo el proceso de cálculo de cómo se calculó el momento máximo, ¿no? Una vez ya tengo X, aplico pues momento en ese punto donde el corte se está haciendo cero, o sea, momento en X, ¿no? Por eso acá momento a los 3.48 metros y lo calculan el momento, ¿no? Entonces, así, si ustedes hacen esto,
el ingeniero le va a poner bien y no le va a quitar puntos. Pero si ustedes no hacen esto y, digamos, le ponen directamente el valor acá, él le va a quitar algo de 20, 15 o 10 puntos, depende de su humor, digamos. Entonces, le voy avisando que si no hacen, le va a quitar puntos, pero obviamente, si a alguien no se le entra cómo sacar esto, es preferible que le quite 15 o 20 a que no saquen este valor, ¿no? Lo principal es tenerlo el valor, digamos, el valor del momento, ¿no? Listo, entonces ahí está el momento, y ese es un momento positivo, obviamente, ¿no? Listo, una vez ya tenemos el momento positivo, ya lo hemos calculado el máximo momento para el tramo, porque es ahí donde me están pidiendo calcular las armaduras. Lo siguiente, ¿alguna pregunta que tengan por aquí? Si tienen preguntas, no duden en hacerla, ¿ya? De todos modos, este documento lo van a tener ustedes en el Classroom para que lo vayan practicando ustedes, porque con la práctica van a ser más veloz que cualquiera. Ya, lo siguiente que tengo que hacer yo, entonces, calcular mi armadura, ¿no? Diseño de flexión simple, cálculo de armadura. Entonces, una vez ya tengo el valor del momento, ahora tengo que diseñar una sección de hormigón armado que me resista a este momento, digamos, el momento máximo, ¿no? Entonces, el proceso de cálculo está acá. Vamos a decir que, como yo les mencionaba, acá nosotros tenemos las ecuaciones con las que vamos a diseñar esas armaduras. Acá lo vamos a hacer por ecuaciones y lo vamos a hacer por tabla. Y entonces lo primero que hay que definir es el recubrimiento mecánico, ¿no?, de las armaduras, el recubrimiento mecánico de 6 centímetros de las armaduras, y el recubrimiento mecánico de las armaduras en tracción y el recubrimiento mecánico de la armadura en compresión, ¿no? Pues acá yo le puse las condicionantes para adoptar ese recubrimiento, ¿no? ¿Dónde está? Está acá, ¿no? Entonces, fíjense que yo le decía que cuando el momento último es menor a 40 toneladas metros, adoptábamos un recubrimiento mecánico de 5 centímetros, necesita poca armadura, 5 centímetros. Cuando el momento último está entre 40 y 80 toneladas metros, adoptamos un recubrimiento mecánico de 6 centímetros. Y cuando es mayor a 80 toneladas metros, adoptamos un recubrimiento mecánico de 7 centímetros. Esto es en base a la experiencia, ¿no? Porque mientras más momento, más armadura vas a tener vos. Y por consiguiente, el recubrimiento mecánico de la armadura, que se define como la distancia que hay, acá nosotros la tenemos por si acaso. Acá yo le he puesto que es recubrimiento mecánico. Está la definición de qué es recubrimiento mecánico para que ustedes no se pierdan. Distancia que hay desde el borde de la sección hasta el centro de gravedad del grupo de fierro, dice. Y aquí, en base a la experiencia, hemos adoptado, en función del momento, cuánto de recubrimiento mecánico vamos a adoptar inicialmente, porque hay que adoptarlo. No lo conocemos. Algunas normativas dicen que ese recubrimiento mecánico lo adopten como el 10% de H, también es válido, el 10% de H, digamos. Es decir, por ejemplo, si yo me vengo acá, mi sección tiene una altura de 60 centímetros, entonces si yo adoptaría el 10% de H, ¿cuánto sería? Sería igual 6 centímetros, ¿no es? O sea, ambos métodos están por ahí, digamos. Que varíe 1 centímetro no nos afecten mucho, digamos, el resultado va a ser el mismo. Para como mi momento es de 41.71 toneladas metro, entonces es mayor a 40, entonces yo voy a adoptar 6 centímetros, ¿no?, de recubrimiento mecánico. Y lo siguiente que tengo que definir, porque entra en todas mis ecuaciones, es la altura útil D, ¿no es cierto? La altura útil D. O sea, por eso ustedes tienen que seguir todas las fórmulas que yo le pongo acá, digamos. Todo este formulario está bien detallado, el proceso que ustedes tienen que seguir. Fíjense que la altura útil D, esta altura útil D se define como la resta entre H y DS, ¿no? Entonces la altura útil va a ser 60, que es H. Acá me da una sección de 60 por 25. Esto siempre va a ser dato del problema. Una sección ya diseñada de 60 por 25. Entonces la altura útil va a ser 60 menos 6 centímetros, o sea, 54 centímetros, ¿no es cierto? Ahora, este D', que es el recubrimiento mecánico de las armaduras comprimidas, siempre va a ser 4 centímetros, ¿no? Porque la armadura comprimida, generalmente, si no es percha, puede ser que sea una armadura comprimida resistente, pero siempre es de menor porque necesita menos barra, digamos. Siempre van a ser barras menores. Por eso siempre 4 centímetros.
Y acá lo he hecho por dos métodos, fíjense, para que ustedes vean. Acá yo le decía, cuando le mostré el formulario, le decía que el cálculo lo podemos hacer por ecuaciones o lo podemos hacer por método directo, o sea, por tabla. Entonces eso de ahí yo lo he hecho por los dos métodos, para que aprendamos a aplicar los dos métodos, ¿no? Primera opción, dice, de cálculo. La primera opción que yo tengo para calcular mis armaduras, por ecuaciones, cálculo por ecuaciones. Entonces sigo mi formulario y digo lo siguiente. ¿Dónde está? Está acá, ¿no? Si yo lo calculo por ecuaciones, aquí está, armadura por ecuaciones. Lo primero que tengo que definir, primer paso dice, es determinar el momento límite, donde el momento límite obedece a esta fórmula. Este momento límite es el valor del momento para que la armadura, como les había explicado la primera ayudantía, tenga mínimamente una deformación de 5 por 1000, digamos, para que la sección sea armada de manera dúctil. Entonces, fíjense, aquí está la ecuación de momento límite. Lo primero que tienen que calcular. Antes de calcular momento límite, hay que definir lo que es A límite, donde A límite es 0.3188 ED, donde D es 54 centímetros. Entonces, tengo que A límite es 17.215 centímetros, ¿no? O sea, A límite es 0.3188 ED. Calculamos entonces M límite, ya saben que tienen que aplicar esta ecuación. No es más que aplicar esta ecuación, fíjense. 0.9 por 0.85 por FC', por B, la base de la sección, por A límite, por D menos A límite sobre 2. Fíjense, aquí está la ecuación, no hay donde se pierdan, digamos. Donde A límite obedece a esta fórmula, 0.3188 ED. Todas estas ecuaciones, ya yo se las he deducido aquí, digamos. ¿Dónde se las he deducido? Se las he deducido acá, para que ustedes vean de dónde salen. No es que yo las haya planteado directamente, no. Ya yo les expliqué acá y se las deducí aquí, digamos. De todas estas deducciones salen esa fórmula, ¿ya? Este documento ustedes lo tienen en el Classroom, la deducción de la fórmula por ecuaciones, para que ustedes lo vean, digamos. No es que yo lo he puesto directamente, no, lo he deducido. Listo, entonces, primero determinan el valor de momento límite. Luego, paso número 2, con ese valor de momento límite, verifican en qué caso están, digamos. Primer caso, dice, si el valor de momento límite es mayor al valor de momento último, entonces significa que mi sección ahí va a ser directamente dúctil, o sea, ya yo sé automáticamente con ese valor, si sucede el primer caso de que la deformación unitaria en el acero va a ser mayor a 5 por 1000, o 0,05, y entonces las ecuaciones que tengo que utilizar son estas dos, ¿no? Primero planteo esta y calculo A, el valor o la altura de la línea neutra, ¿no? Luego planteo esta y calculo la armadura, ¿no? Si sucede el primer caso, solamente aplico estas dos ecuaciones para calcular mi armadura requerida. Si sucede el segundo caso, el caso en el que el momento límite sea menor al momento último, entonces eso quiere decir que necesito armadura comprimida. O sea, necesito armadura comprimida resistente. Interpretando esto, como le mencionaba yo en ese documento, ahí ustedes tienen para leerlo, para que vean la interpretación de cada uno. Esto significa que si yo directamente aplico estas dos ecuaciones y utilizo solamente armadura traccionada, mi sección va a ser una sección frágil. Es decir, mi deformación unitaria del acero va a ser menor a 0,05. Entonces ahí la falla va a ser frágil, cosa que no se quiere lograr. Entonces por eso, si sucede esto de aquí, hay que colocar, para que le dé más ductilidad, hay que colocar armadura comprimida, ¿no? Y entonces, si sucede el segundo caso, automáticamente las ecuaciones que ustedes van a aplicar son estas de aquí. Con esta ecuación de aquí, aquí tienen la ecuación, yo calculo A', la armadura comprimida resistente. Con esta ecuación de acá, yo calculo A, que es la armadura principal en tracción, ¿no? Entonces vayamos a nuestro ejemplo. Fíjense, entonces, eso es lo que yo hice. Primero calculé mi momento límite y determiné el valor del momento límite, ¿no? No se olviden que FC', que es este de aquí, que está en la ecuación, este de aquí, es la resistencia a compresión del hormigón. Eso siempre va a ser dato del problema, ¿no? La resistencia al hormigón, dice. La resistencia a compresión máxima del hormigón. Me da un
un dato de 210 kilopon por centímetro cuadrado. Y Fy es la resistencia al acero, que acá me lo da, ¿no? 5000 kilopon por centímetro cuadrado. Entonces dice, con el valor de momento límite, que es esto de acá, primeramente, para trabajarlo de una manera más simple, lo que voy a hacer yo es transformar esto a toneladas metro, ¿ya? Para trabajarlo con valores pequeños, ¿ya? Para no estarlo trabajando así con valores grandes, lo que yo tengo que hacer es transformar a toneladas metro, ¿no? Entonces yo sé que una tonelada metro es 1 por 10 a la 5 kilos por centímetro, y por consiguiente puedo transformar esto de acá en toneladas metro, ¿no es cierto? Entonces aquí fíjense que ya lo tengo en toneladas metro. Me sale 31.384 toneladas metro. Esto transformado en toneladas metro. Listo. Una vez ya tienen el valor de momento límite, lo comparan con el valor de momento último. El valor de momento último me ha salido 41.71 toneladas metro. Lo comparo entonces. Y fíjense que me está saliendo que el valor del momento último es mayor a mi momento límite. Entonces, por consiguiente, dice que yo tengo el segundo caso. Yo tengo este caso de acá. Entonces, lo que quiere decir que voy a necesitar armadura comprimida resistente. Entonces, aplico esta fórmula de aquí y calculo esta armadura de acá. Eso es lo que voy a hacer entonces. Entonces, vamos a tener por acá. Aquí está. ¿Qué decía la fórmula? La fórmula decía momento límite más 0.9, y el momento límite, fíjense que es 31.384 toneladas metro. Ahora, ustedes lo ven acá por 10 a la 5, porque si yo multiplico esto por 10 a la 5, por esta conversión de acá, digamos, ya lo tengo en kilo por centímetro, digamos, para no trabajarlo con cantidades grandes, o si quieren pueden colocar este valor que les salió acá, lo pueden colocar acá. Pero yo, digamos, para no trabajarlo con cantidades grandes, lo que hago es poner o deducir esto de acá en 31.384. Lo multiplico, digamos, por 10 a la 5 y ya lo tengo en kilos por centímetro, ¿no? Si ustedes esto que está en toneladas metro lo multiplican por 10 a la 5, ya lo tienen directamente en kilos por centímetro, por esta conversión que tienen acá, pues, ¿no? Es por eso que aquí está 31.384 por 10 a la 5, esto ya es kilo por centímetro, porque me interesa convertir todo a centímetros, ¿no? Más 0.9 por A', donde A' es la incógnita, digamos, por Fy, dice la fórmula. Fy es la resistencia al acero, 5000, por paréntesis D, que es 54, menos D', que es 4. Eso va a ser igual a ¿quién? Al momento último. Y el momento último es 41.71. Ahora lo mismo aquí, ¿no? Fíjense que esto está en toneladas metro, ¿no? El momento último está en toneladas metro. Ahora yo, para transformarlo en kilos por centímetro, lo multiplico por 10 a la 5. Acá es lo mismo, ¿no? Por 10 a la 5 ya está en kilos por centímetro. Entonces fíjense que he hecho aquí no es más que he aplicado esta formulita de aquí. Aquí está, ¿no? M límite más 0.9 por A' por Fy por D menos D'. Eso va a ser igual al momento último, ¿no? Y listo. Calculan, pues. A', fíjense, la armadura comprimida. Luego, con la segunda ecuación esta de acá, 0.85 por resistencia del hormigón a compresión, o sea, Fc', por A límite por B, más A' por Fy igual a la armadura principal por Fy, ¿no? Entonces, la segunda ecuación, aquí está aplicada. Todos los datos lo tienen ustedes, no hay más que aplicar la ecuación y calculan entonces el valor de la armadura principal en tracción. La armadura principal en tracción, ¿no? 19.953 centímetros cuadrados. Listo, entonces fíjense que aquí está el cálculo por ecuaciones. Que en este primer parcial creo que necesariamente van a tener que hacer ustedes su cálculo por ecuaciones, ¿no? Este es todo el proceso, digamos. Fíjense que aquí por ecuaciones hemos calculado nuestras armaduras requeridas, digamos, necesarias para resistir este momento último de acá, ¿no? De 41.71 toneladas metro. Pero también el cálculo lo pueden hacer ustedes por método directo, o sea, por tabla, por uso de tabla, ¿no? Tiene que salirle el mismo valor. O sea, no exactamente el mismo, pero aproximadamente, digamos.
Y lo vamos a hacer, fíjense, cálculo de armadura por método directo, o sea, tablas. Entonces aquí tienen también los pasos que deben seguir ustedes, ¿no? Primero determinar el valor de mu. Dice. ¿Cuánto vale mu? Entonces acá lo determinan, pues, ¿no? Fíjense que yo determino mu. Ahí está todos los valores que tienen que reemplazar ustedes. Momento último sobre 0,9 por FC', que es 210, por la base que es 25, por D 54 al cuadrado, o sea, la altura útil al cuadrado, que la tienen acá, D 54, y eso me da 0.254. Entonces dice que con el valor de mu, con este valor de acá, ustedes tienen que ver en qué caso están, para ver qué fórmula vamos a ocupar. Entonces con el valor de mu, verificar en qué caso estamos, digamos. Primer caso, si el valor de mu es menor a 0.2276, entonces yo con ese valor de mu entro directamente a tabla y calculo el valor de cuantía. O sea, acá están las tablas cuando sucede eso. Fíjense, acá en esta tablita que ustedes tienen acá, que es la tabla base para flexión simple o compuesta en secciones rectangulares controlada por tracción. Dice. O sea, cuando yo tengo este primer caso, cuando ustedes tienen este primer caso de aquí, este primer caso, lo único que tienen que hacer es con ese valor de mu que han calculado acá, entran a tabla, calculan el valor de W y con el valor de W aplican esta fórmula que está aquí y calculan el valor de la armadura, ¿no? O sea, esto de aquí equivale a hacer esto de acá, digamos, pero es un método más directo. O sea, esto de acá es un método más directo, ¿no? Y este valor de W se obtiene en esta tablita de aquí. ¿No? Fíjense que esta columna me da el valor de mu y interceptando horizontalmente obtengo el valor de W, digamos. Ahí está, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es menor, digamos? Segundo caso, dice. El caso de que el mu sea mayor a 0.2276. Necesita armadura comprimida. O sea, este procedimiento que se muestra aquí es lo mismo a decir este procedimiento de acá, ¿no? Es lo mismo, nada más que de una manera más simplificada. Estos valores de tabla y etcétera se simplifican de estas ecuaciones de acá, digamos. Entonces, si yo utilizo este método, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si tengo el segundo caso, fíjense que mu sea mayor a 0.2276, tengo que aplicar entonces esta fórmula, todo este procedimiento de acá, calcular el valor de A' y luego con esta formulita de aquí calculo el valor de A, ¿no? Entonces lo primero, definir el momento último límite, que obedece a esta fórmula de acá, 0.2276 por 0.9 por FC' por B por la altura útil al cuadrado. Luego calculo el valor de delta M, o sea, un momento remanente que se le llama. O el valor de delta M, que obedece, que es igual al momento último menos el momento último límite, obtengo lo que es la armadura comprimida, ¿no? Esta de acá, digamos, la armadura comprimida resistente, ¿no? Y es precisamente eso, fíjense, acá lo he hecho. Entonces yo he determinado que este 0.254 que me ha salido de mu es mayor a 0.2276. Entonces, si sucede eso, yo tengo caso número 2. El caso en el que necesito armadura comprimida. Entonces, si necesito armadura comprimida, lo primero que tengo que hacer es aplicar mi fórmula y primero calcular mi armadura comprimida. Calculo el valor de momento último límite, que tienen ahí la fórmula ustedes de cómo lo calculé. No hay donde se pierdan. Luego calculo el valor de delta M, el momento remanente, digamos. Y luego calculo el valor de la armadura comprimida, ¿no? Que obedece a esta fórmula de acá. Me sale 4.601 centímetros cuadrados. Y fíjense que aproximado, es aproximado, sale aproximadamente. Este con este de acá sale casi igual, digamos. O sea, no sale exactamente porque siempre hay ese error de decimal, pero tiene que salir aproximadamente, ¿no? Fíjense que está probado que sale aproximadamente, ¿no? Entonces ya saben, ¿no? Fíjense que solamente he aplicado esta fórmula de acá. Con esta de aquí obtengo la armadura comprimida, ¿no? Ahora con esta de acá, aplicando esta formulita de acá,
tengo lo que viene a ser la armadura principal traccionada, ¿no? De esta manera. Así. Entonces eso es lo que hacemos, ¿no? Armadura principal traccionada, aplican esas dos fórmulas que les acabo de mostrar y la calculan, ¿no? Aquí está, fíjense. 19.961 centímetros cuadrados. ¿Sale equivalente a la que nos salió por ecuaciones? Sí, fíjense, acá. ¿No? Es una manera de comprobar, digamos. Yo puedo hacer mi cálculo por ecuaciones, si es que el ingeniero, digamos, me pide en el examen, ¿no? Hágalo por ecuaciones y yo puedo agarrar, para estar seguro de mi resultado, puedo agarrar y comprobarlo por este otro método, por método directo, ¿no? Ya si el ingeniero no les impone a ustedes con qué método hacer, ya ustedes pueden aplicar cualquiera de los dos, ¿no? El método que más les sea conveniente, digamos, ¿no? Así que, pero también podemos aplicar un método y comprobar con el otro, ¿no? Ya eso depende de ustedes, digamos, pero en el examen tienen que aplicar cualquiera de los dos, a no ser que el ingeniero les diga a ustedes, por ejemplo, yo lo quiero el cálculo por ecuaciones de equilibrio. Si le dice yo lo quiero el cálculo por ecuaciones de equilibrio, son estas fórmulas de acá, ¿no? O sea, estas de acá. Este es el cálculo por ecuaciones de equilibrio. Si ya no le dice nada en el examen, digamos, ya ustedes aplican cualquiera de los dos, el que más les siente cómodo, más fácil que vean, digamos. Ya eso es libre. Pero bueno, eso es bueno que sepan los dos, pues, ¿no? Para que así de esa manera, de acuerdo a lo que les pida a él, ya ustedes resuelvan, ¿no? Pero no es necesario que hagan los dos en el examen, ¿no? Uno solo nomás. Para que no pierdan tiempo. Listo. Entonces fíjense que acá yo lo hice, digamos, ¿no? Digamos que yo el cálculo lo hice por ecuaciones de equilibrio. Si tienen alguna pregunta con respecto a lo que he hecho acá, me la hacen saber ya. Con respecto a lo que hemos visto acá. Ya. Acá, asumiendo que el cálculo lo hicimos por ecuaciones de equilibrio, dice. Entonces me ha salido una armadura comprimida de 4.589 centímetros cuadrados y una armadura principal en tracción de 19.953 centímetros cuadrados. Lo siguiente que hay que definir es la armadura mínima por normativa. Hay una armadura mínima, o sea, menor a esta armadura mínima no se puede colocar. Es por eso que hay que definirla. Y obedece a estas dos fórmulas, ¿no? 14 sobre FY por BW por D o 0.8 por raíz cuadrada de FC' sobre FY por BW por D, digamos. ¿No? Entonces no es más que reemplazar valores. Esto sería 14 sobre FY, que es 5000, la resistencia del acero a tracción, por BW, que es 25, por D, que es 54, digamos. Y este primer valor me sale 3.78 centímetros cuadrados. Segundo valor, 0.8, raíz cuadrada de FC', que es 210, sobre FY, que es 5000, por BW, que es 25, por D, que es 54. Y esto me sale 3.13 centímetros cuadrados. No se olviden de esto de acá. Ya acá ustedes, para que no se pierdan, acá ustedes tienen el prototipo, ¿no? Siempre ustedes tienen que lograr una sección, diseñar una sección de esta manera, ¿no? Aquí están todas las armaduras que tienen ustedes ya. Por eso es importante que tengan que leer esto, porque ustedes seguramente ahorita deben estar diciendo, ¿y qué es lo que estás calculando? Digamos. Siempre hay que colocar armadura en tracción, el refuerzo principal. Siempre hay que colocar una armadura en compresión, que puede ser la percha o puede ser requerida por cálculo, como nos ha salido ahorita. Y hay que verificar si necesita armadura de piel, ¿no? Siempre son esas, por eso ustedes tienen que tener en mente eso de ahí, digamos. Entonces, de estos dos valores definimos lo que es la armadura mínima, que en este caso es el mayor de estos dos valores. 3.78 centímetros cuadrados. Listo. Entonces, este valor yo lo tengo que comparar con la armadura principal en tracción. Dice que yo no puedo colocar una armadura traccionada menor a esta armadura mínima. Por normativa no puedo colocar una armadura traccionada menor a esa armadura mínima, ¿no? Entonces, en este caso está correcto, ¿no? 19.953 es mayor a 3.78.
Pero si en caso acá a usted le saliera, qué sé yo, digamos, 2 centímetros cuadrados, por ejemplo, ¿no? Que la armadura requerida en tracción para el momento me salga 2 centímetros cuadrados. Entonces, fíjense que aquí 3.78 sería mayor a 2. Entonces, automáticamente yo voy a colocar esta armadura de 3.78, ¿no? Colocaría directamente esta de acá, ¿ya? Hay que tener cuidado ahí igual, porque ¿qué pasa si el ingeniero igual ahí me da, digamos, que la armadurita esa me salga, aunque es difícil, digamos, pero por si acaso, ¿no? 2 centímetros cuadrados o menor a 3.78, entonces automáticamente ustedes tienen que colocar como armadura requerida la armadura mínima, directa. En este caso está correcto. Vamos a colocar esta de acá nomás, porque es mayor a la mínima. Ahora, hay una armadura mínima en la parte comprimida, que esa es la armadura de percha, que se define como el 30% de la armadura mínima, o sea, 0.3 de armadura mínima, 0.3 de 3.78, ¿no? Eso nos sale 1.134 centímetros cuadrados. Esa armadura de percha hay que compararla con la armadura de cálculo, con la armadura en compresión de cálculo que nos ha salido acá a nosotros. Por ejemplo, acá, fíjense, acá en el primer ejemplo que hicimos, la armadura comprimida por cálculo, el cálculo en este primer ejemplo acá me requirió que yo no necesitaba armadura comprimida resistente. Entonces la A' acá en este ejemplo es 0. Ahí, 0. No se necesita, digamos. Entonces, cuando yo calculo armadura de percha, este valor de armadura de percha es mayor a 0, digamos, ¿no? Porque acá A' es 0, porque no se necesita. Aquí este cálculo me ha dado, en el primer ejemplo que hicimos, que no se necesita. Al no necesitarse, este A' acá es 0. Entonces, como la armadura, el valor de armadura de percha es mayor a 0, automáticamente yo coloco en la parte comprimida armadura de percha. Pero fíjense acá que cuando ya nosotros necesitamos, digamos, armadura comprimida, que en este caso es de 4.589 centímetros cuadrados, ese valor hay que compararlo con la armadura de percha, porque la armadura de percha es una armadura mínima en la parte comprimida. Entonces, en este caso me sale que la armadura requerida en compresión, que es esta de acá, es mayor a la armadura de percha. Pero aquí también hay que tener cuidado. ¿Qué pasa si yo calculo mi A', digamos, mi armadura requerida por cálculo en compresión, y a ustedes les da, porque puede, he visto varios modelitos de examen que hay esa trampita igual, y a ustedes les da acá, por ejemplo, 0.8 centímetros cuadrados, cualquier valor, digamos. Y ustedes comparan con su armadura de percha, que es 1.134 centímetros cuadrados, como en este caso de aquí, digamos. Compara con esta de acá y fíjense que es mayor a 0.8. Esto es mayor a 0.8. Entonces, en ese caso yo digo que directamente voy a colocar en la parte comprimida esta armadura de percha. Esa área de armadura de percha, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Por eso la armadura de percha es la armadura mínima en la parte comprimida. Que si le sale mayor a la que ustedes han calculado, entonces automáticamente colocan esa área de armadura de percha directamente. Pero en este caso nos ha salido menor, ¿no? Nos ha salido menor. Entonces vamos a colocar esta de acá nomás. Ya, ahí también tiene que tener cuidado, porque a veces esa es trampita, digamos. Esa es una trampa que él pone igual. Ahora, armadura de piel necesita, ¿no? Porque 60 es igual a 60, o sea, la altura de la sección es igual a 60, o menor o igual a mayor o igual a 60, necesita armadura de piel. Cuando esta altura de acá, esta altura de la sección de aquí es mayor o igual a 60, ya necesitamos una armadura en la parte media, que esa la denominamos como armadura de piel, digamos. Y obedece a esta fórmula de acá, ¿no? Siempre va a ser esta fórmula. 0.5 sobre 1000 por BW por H. Entonces 0.5 sobre 1000 por BW, que es 25, y por H, que es 60.
Y acá está, ¿no? Ahora, determinar la distribución de barra, dice. Determinar la distribución de las barras. Aquí hay que ver qué cantidad de barra vamos a colocar, ¿no? Dependiendo del diámetro que adoptemos. Ya habíamos visto que con esta fórmula vamos a determinar. Ustedes, si quieren, vayan verificando con su calculadora si está bien esto, pero según yo está bien. Ya. Para fierro de 25, el número de barras que voy a requerir, si es que quiero colocar fierro de 25, va a ser el siguiente, ¿no? Aquí, fíjense que yo no es fierro de 25 esto, no es fierro de 20. Fíjense que hay un error de typeo ahí, un error de anotación, pero este es fierro de 20 ya. Me doy cuenta por el área, ¿no? Aquí estoy utilizando fierro de 20. Entonces, si utilizo fierro de 20 milímetros, el número de barra va a ser igual a la armadura total, que es 19.953, sobre la armadura del fierro, que es 3.14. Entonces, eso va a ser 6.354 barras, la requerida. 6.354 barras, que es lo que me sale, pero yo no puedo colocar, digamos, 6.354 barras. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo sé que la distribución se está dando de esta manera, fíjense, 6 barras de 20 más 0.354 barras de 20. Y si yo quiero saber qué armadura, como este valor es menor a 0.8, este de acá, como le decía, digamos, si yo tuviera un valor en decimales mayor a 0.8, directamente adopto 1, digamos, pero cuando es menor, ya yo puedo darle un cálculo más exacto, colocando otro diámetro de barra, digamos, y entonces eso es lo que verifico, ¿no? ¿Cuánto de armadura es 0.354 barra de 20? O sea, por el área, ¿no? De una barra de 20, 3.14, y me sale 1.115 centímetros cuadrados. 1.115 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué diámetro le puedo colocar? Me fijo en mi tablita de diámetro de fierro y armadura, y yo veo que el diámetro que más se acerca es un fierro de 12. Ahora, acá también hay que tener cuidado. Ya acá les voy a decir esto, que hay que tener cuidado porque el salto máximo que se permite, o sea, cuando yo hago combinaciones de barra, el salto máximo entre una barra y otra es 2 diámetros. O sea, no puede ser mayor a 2 diámetros. ¿Qué quiere decir eso? A ver, si interpretamos esto quiere decir lo siguiente, que si yo estoy colocando ya, digamos, barra de 25 milímetros, 25 milímetros, máximo puedo combinarlo con 2 diámetros para atrás. Por ejemplo, si yo coloco barra de 25 milímetros, hasta con barra máximo de 16 milímetros puedo combinarlo, digamos, o sea, 2 saltos, barra de 20 y barra de 16. Si yo estoy colocando diámetro de 25 milímetros, ya no puedo combinarlo con diámetro de 12 milímetros. Porque ahí, ¿cuántos saltos tengo? Tengo 3 saltos, ¿no? O sea, basándonos en nuestra tablita que tenemos acá. Voy a mostrar a la tabla mejor. Aquí, fíjense. Si ustedes están colocando diámetro de 25 milímetros, 2 saltos sería hasta la barra de 16. O sea, 1 y 2. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo coloco diámetro de 25, máximo puedo combinarlo o bien con una barra de 20 o bien con una barra de 16. Ya no con una barra de 12, porque hasta una barra de 12 serían 3 saltos, ¿no? Si yo estoy colocando barra de 20, mi diámetro mayor, digamos, porque siempre se pone en función del diámetro mayor que estamos colocando. Si yo estoy colocando barra de 20, máximo lo puedo combinar con diámetro de 16 y diámetro de 16 y diámetro de 12. No, ya no puedo combinarlo con diámetro de 10. ¿Por qué? Porque ya serían 3 saltos. Aquí tengo un salto y acá tengo otro salto, ¿no? A ver, si yo barra de 32 milímetros, máximo puedo combinarlo con ¿quién? Con diámetro de 25 y con diámetro de 20. Ya no puedo utilizar diámetros más inferiores, o sea, de 16, de 12 o de 10, porque serían ya más de 2 saltos. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando yo hago una combinación de fierro, para realizar esa combinación, el salto tiene que ser entre
entre un diámetro de fierro y el otro, máximo de 2 diámetros, 2 veces, ¿no? Si no entendieron eso, me tienen que hacer, me preguntan, ¿no? Si yo coloco 16, para atrás máximo puedo combinarlo con 12 o con 10. Y para adelante máximo con 20 o con 25, digamos, por decir algo, ¿no? O sea, 2 saltos tanto para atrás como para adelante, digamos. Aquí ya el diámetro de 16 yo no puedo combinarlo ni con estos dos, 8 y 6, ni con 32. Porque ya serían más de 2 saltos, ¿no? Eso es importante también hacer notar cuando estamos realizando nosotros, determinando el número de barras y queremos combinar 2 diámetros de fierro. Fíjense que aquí yo coloqué de 20 y de 12 porque hay 2 saltos entre esas 2 barras. Pero si yo haya colocado aquí de 25 milímetros, haya sido un error que yo le coloque 12. Porque ahí habría 3 saltos y ya no se puede eso, ya, ¿no? Y bien, aquí están todas la cantidad de los diámetros de barra que he colocado, etcétera, etcétera. Aquí está lo que hicimos hace ratito, la distribución correcta de las armaduras, armado simétrico y la separación real que hay entre fierros. Y fíjense que aquí yo ya, obviamente, como le mencionaba hace ratito, distribución correcta de las barras, tengo que definir lo que es la separación mínima, donde la separación mínima es el mayor de estos 2 valores, o 2.5 centímetros, o el diámetro de la barra mayor que 2 centímetros, digamos. Entonces yo adopto el mayor de estos dos, que es 2.5 centímetros, y ahora tengo que ver cuál es mi distribución correcta de las armaduras. ¿En función de quién está esta distribución correcta de armadura? En función de esta separación mínima. Entonces, ustedes siempre, la primera opción es siempre colocar todas las barras en una sola camada, o sea, en una sola fila. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, vamos a hacer la prueba acá? Ahí, ¿no? Digamos. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, coloco todas las barras en una sola camada? Ahora, para que esto sea simétrico, ya saben ustedes qué tienen que hacer, ¿no? Yo quiero colocar las 6 barras de 20 más una barra de 12 simétricamente, digamos. Ah, ¿y por qué va abajo? ¿Por qué va abajo la armadura? Porque el momento es positivo. Ya saben que el momento con el que ustedes han diseñado esa armadura es positivo. Por consiguiente, la armadura va abajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo yo sé cómo voy a distribuir estas armaduras? Obviamente ya ustedes saben que tienen que dividir en 2 la sección, la tienen que dividir en 2. No me salió una división entre 2, pero no. La tienen que dividir entre 2 y colocar la misma cantidad de armadura en la parte izquierda que en la parte derecha. En este caso, como son 6 barras de 20 más una de 12, la única manera de distribuir simétricamente es pues que 3 barras de 20 y una mitad de barra de 12 vayan a la parte izquierda, y 3 barras de 20 y una mitad de 12 vayan a la parte derecha, para que sea un armado simétrico, ¿no? Ya se pueden estar dando cuenta de eso, digamos. Ahora ustedes me preguntarán, seguramente alguno de ustedes está en la mente de alguno de ustedes esta pregunta, ¿no? ¿Y por qué vos no hiciste esto, digamos? ¿Por qué vos no agarraste y distribuiste todas las barras en una sola camada? O sea, acá, digamos, 3 barras de 20 acá, 3 barras de 20 acá, y una barrita de 12 aquí. ¿Por qué no toda en una sola camada? Porque al momento de yo calcular mi separación, al momento de calcular la separación que va a haber entre barras, seguramente no me cumplió con la separación mínima. Entonces, al no cumplirme, ya yo tengo que adoptar otra distribución. En este caso, buscando una segunda fila. A ver, ustedes, ¿qué pasa si calculan a ver esta separación real? Si es que colocáramos de esa manera las barras, ¿cuánto me saldría?
me saldría de esta manera, ¿no? Ya saben ustedes que el recubrimiento libre siempre es 2 centímetros. Ya saben ustedes que el diámetro de la barra es de 8 milímetros o 0.8 centímetros. Lo mismo sucede acá que acá. Y entonces, a ver, calculemos la separación. Como le mencioné hace rato en el anterior ejercicio, ¿cómo se calcula la separación? Se calcula de la siguiente manera, ¿no? A toda la base de la sección, que son los 25 centímetros de base tiene esta sección, le quitan ambos extremos, o sea, menos 2 por 2.8. Y a eso le quitan el diámetro de todas las barras que están en esa fila. Entonces, si yo adopto esta distribución de acá, esta de aquí, ¿cómo sería eso? Sería menos 6 por 2, porque son 6 barras de 20, digamos, que yo tendría en toda esta fila, y menos una barra de 12, que es 1.2 centímetros. Y eso dividido entre el número de espacios. ¿Cuántos espacios serían si es que yo adopto esta distribución de acá? Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, por ejemplo, si ustedes adoptan esta distribución, ¿qué separaciones saldría? A ver, hagan cálculo. A ver. ¿Cómo sería la fórmula? Sería 25 menos, quitándole los dos extremos, menos 2 por 2.8, que es estas dos distancias que están en los bordes. 2.8 menos 6 barras de 20 milímetros, o sea, 6 por 2, menos una barrita de 12 milímetros, o sea, 1.2 centímetros. Todo eso sobre el número de espacios. ¿Cuántos espacios son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto? ¿Cuánto da la separación entre barras si es que yo adopto que todas vayan en una sola fila? 1.03. 1.03. Y esto es menor a la mínima, o sea, menor a 2.5. Y eso no puede ser, porque como le digo, siempre esta separación real que ustedes calculan tiene que ser mayor a la mínima, porque eso se da porque al momento de vaciar el hormigón, el diámetro de la piedra que se estima de mayor envergadura es de 2.5 centímetros o 1 pulgada. Entonces, si yo le meto esto de aquí, esa piedra se va a estancar y por consiguiente no va a permitir que el hormigón pase acá abajo. Es por eso. Entonces, no me da, entonces yo tengo que adoptar otra distribución. Y la distribución que yo adopté es la que ustedes están viendo aquí. Adoptar una segunda camada de esta manera, colocando 2 fierritos de 20 arriba y bueno, verificar ahora si cumple o no cumple, pues, ¿no? Y acá está la fórmula y esta vez cumplió, fíjense, porque lo que hago aquí es disminuir el número de espacios y los diámetros de barra. 25 menos 2 por 2.8 menos 4, porque ya son 4 fierros de 20 que están, menos la barra de 12, 1.2, y menos el número de espacios que disminuye, 1, 2, 3, 4. Y eso me sale 2.55 centímetros. Entonces ahí ya está correcto, cumple. Y listo, ¿no? Luego hacen finalmente la distribución de las barras, ¿no? Y bueno, les recomiendo vayan practicando ustedes, vayan practicando porque esto de lograr darse cuenta, digamos, aquí yo también pude haber colocado de 25, ¿no? A ver, cualquier otro de ustedes intente con 25, digamos, o sea, con fierro 25, 4.91 y vean si pueden, digamos, colocar con fierro 25 igual. O sea, esto no es una regla general, digamos, ustedes ya van a ir agarrando más habilidad en esa parte de saber o ver, tantear más o menos qué cantidad de fierro van a colocar, pero generalmente tienen que jugar entre barra de 25 y barra de 20 para que no les salga mucho fierro, porque ustedes, si ustedes adoptan un diámetro menor aquí, por decir de 10 milímetros, después le va a salir altísimas barras acá, ¿no? Tampoco podemos colocar, digamos, 15 barras, 20 barras. La menor cantidad de barras posible, ¿no? Por economía eso, ¿no? Y bueno, entonces también hay otro ejercicio que se lo voy a subir al Classroom igual. Este otro ejercicio también es tipo modelo de examen. También está resuelto.
Aquí fíjense que es un momento negativo, no me va a dar hoy día para realizar sobre hora, pero también lo voy a subir para que ustedes vayan practicando, ¿no? Entonces, jóvenes, ahí vamos a quedar ya, porque ya estamos sobre hora y bueno, ya tengo otra clase igual, ¿no? Entonces, esto lo voy a subir al grupo, ustedes vayan practicando y cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me la hacen saber la próxima clase, ¿ya? Pero vayan practicando porque también ya vamos a ir pensando en dar un pequeño examen práctico con ustedes para que vean en qué nivel están, ¿no? Para que vean, para que yo más que todo vean si ustedes han practicado o no, digamos. ¿Ya? Esto lo voy a subir a Classroom, entonces. ¿Sí, todo bien? Entonces, como ya estamos sobre hora, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, me la hacen saber. Mientras toda esta semana se ponen a practicar, son 3 ejercicios, con que lo hagan los 3 y con que lo entiendan bien los 3, ya van a estar bien parados, digamos. Y cualquier consulta que tengan, ya me la hacen saber la siguiente ayudantía, ¿ya? Listo, gracias. Entonces, Gracias, Fabio. ya, Gracias, ahí Fabio. vamos a quedar, jóvenes.